¿Cómo están? Bueno, acá vamos a hacer un repaso de la unidad número 1, lo que tiene que ver con las dos guías que ya les hemos enviado con la profe Celina Núñez. Es como para entender más o menos de qué se tratan y para poder ubicarnos en un mapa con la explicación, en este caso, más precisa. Acá, a modo de ejemplo, un poco de caricaturesco, les he agregado el globito terráqueo al revés y Mafalda que lo está mirando. Y eso tiene que ver con cómo empezamos nosotros a conocer nuestro continente, ¿no es cierto? Que es para saber dónde está localizado. Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta el mapa planiferio, que es el que ya conocemos desde el año pasado, en lo que se ve en la geografía de primero, ¿no? Este mapa es el que nos muestra todos los continentes. Tenemos Oceanía, Asia, Europa, África, América y la Antártida. ¿Con qué nos vamos a quedar nosotros? Con este continente, que es el que nosotros vivimos. Por eso vamos a estudiar este continente este año, o por eso se ve América en segundo año del secundario. ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre en cuenta para poder localizar? Las líneas imaginarias, que son las que nos van a determinar puntos cardinales. Por ejemplo, la línea del Ecuador atraviesa el mundo en dos, ¿sí? O lo divide en dos. Y la línea del meridiano de Greenwich. Esto nos permite que se formen 4 cuadrantes. ¿Qué permite la línea del Ecuador? Y dividir el mundo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y la línea del meridiano en el hemisferio este y en el hemisferio oeste. Entonces con esto nosotros vamos a poder decir que América se localiza en el hemisferio, según la línea del meridiano de Greenwich, que es esta línea vertical, se localiza en el hemisferio oeste. Pero si tenemos en cuenta la línea del Ecuador, abarca tanto el norte como el sur. O sea que toda esa va a ser la extensión del continente americano. Y además también limita con el océano Atlántico en el sector este y el océano Pacífico en el sector oeste. Y además cuenta con el trópico de Cáncer en la parte norte y el trópico de Capricornio en la parte sur. Siempre tratemos de utilizar los puntos cardinales y no arriba, abajo, a un lado o al otro, porque para eso están los puntos cardinales, ¿no es cierto? Bueno, una vez que ya sabemos dónde está localizado el continente americano, descartamos el resto, porque solamente nos vamos a enfocar en esto. Una vez entendida o más o menos explicada la localización, podemos pasar a las diferentes formas en las que se denomina el continente americano. Y acá yo les he puesto una especie de ilustración. Por ejemplo, este mapa le muestra las diversidades culturales y ahora lo vamos a entender por qué. En este mapa o imagen en realidad, les muestra las diferentes banderas, que es lo que más o menos ustedes conocen de los países que conforman el continente. Y esto se debe, o esta diversidad cultural que tenemos en este sector, se debe a la colonización. Cuando Colón llega a América, ven esa imagen que aparece ahí, se encuentran con pueblos originarios. No es que América no estaba colonizada. A Colón llega a América pensando que llega a la India. Por eso se le llama mal llamados indios a los aztecas, a los mayas, a los incas, todos esos pueblos que ya estaban en el continente. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fue colonizando el continente. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, a través de estos diferentes criterios o puntos de vista. Por un lado tenemos el criterio o punto de vista físico, el histórico y el económico. ¿Qué es lo que nos van a determinar estos tres criterios? Por ejemplo, en el caso del punto de vista físico, es lo que nosotros podemos ver en el mapa. Cuando nosotros miramos el mapa, podemos diferenciar que América de norte a sur no es igual, sino que tiene tres partes diferentes. Y ahí es donde entra en juego el punto de vista físico. Tenemos América del Norte, América Central y América del Sur. Y esta referencia que les aparece acá abajo en el mapa nos está mostrando
desde dónde y hasta dónde, ¿sí?, se extiende el continente americano. ¿Cuál es la extensión de norte a sur? Y en este caso tenemos que América del Norte va a abarcar hasta el Istmo de Tehuantepec, que es ese puntito que les aparece como número 1, casi al final de México, y América Central, o el límite entre América Central y América del Sur, se extiende en el número 2, ¿sí?, al final del Istmo de Panamá. ¿Qué pasa acá? Vamos a tener entonces, por lo tanto, estas tres porciones: América del Norte, América Central y América del Sur. A simple vista, nosotros podemos diferenciar esa localización. Pero el punto de vista histórico y el punto de vista cultural, o estos criterios, son aquellos que no podemos ver si miramos el mapa, pero sí podemos conocer si nos acordamos de la historia. Y en ese caso, el continente se subdivide en dos: en América anglosajona y en América latina, que es lo que ustedes tienen acá. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué tenemos esta división? Y porque desde el punto de vista histórico, América anglosajona, fue colonizada por los ingleses, y América Latina por españoles y por portugueses, para hacerlo más simple y no complicarlos tanto. Y a su vez, esto tiene que ver con el criterio económico, porque América anglosajona, al ser colonizado por ingleses, en ese momento eran potencias mundiales, entonces, y además siguen siendo estos países económicamente los que están en mejor desarrollo que los países de América Latina. Eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta, simplemente para los puntos de vista o criterios para localizar el continente americano. Después tenemos los distintos tipos de estados, que es lo que han visto en la última guía. ¿Por qué? Porque América no tiene todos sus países independientes. Hay algunos países que todavía dependen de las colonias o de otros países con mayor recursos económicos, con mayor poderío económico. Y en este caso todavía existen algunos, como Estados Unidos, que tiene como país dependiente a Puerto Rico, las Guyanas francesas, ¿sí?, colonizadas todavía o siendo parte de la potencia francesa, y Groenlandia, que forma parte del estado de Dinamarca, por nombrar algunos de los casos, ¿sí? En general, la mayoría del continente americano ya está independizado, pero estos estados económicamente, por lo menos Puerto Rico es uno de los que más todavía tienen dependencia sobre otro país, como esta potencia económica que es Estados Unidos. Entonces tiene su propio nombre, pero sigue siendo un estado dependiente de otro. Y la mayoría de los estados de América ya se han independizado. Eso es lo bueno y lo rico que tiene este continente, y por eso tenemos una diversidad importante de culturas que hacen a los diferentes idiomas y las diferentes religiones del continente. Bueno, en conclusión, América es uno de los continentes más variados en su diversidad geográfica, y ya lo van a entender también cuando veamos el resto del contenido del año. Y esto hace que sea un continente muy importante. Miren ustedes acá los muñequitos ilustrativos que les hemos puesto, pero es como para que se den cuenta que no todos tenemos la misma cultura, y todo tiene que ver con la historia y a su vez con la localización. Bueno, espero que hayan entendido un poquito y los invito a que se cuiden, porque esta es la misión que nosotros